Muy buenas. Hoy vamos a dar comienzo a un espacio nuevo, ¿no?, que tenemos dentro del ayuntamiento, en el cual, a través de nuestros canales de comunicación, o en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, pues vamos a empezar a realizar una serie de vídeos informativos y de todas las cosas que hacemos en el ayuntamiento. Hace poco hemos presentado en la Casa de Cultura el Plan Repuebla, ese plan estratégico integral de todo el conjunto histórico-artístico de nuestra Puebla Vieja. Y bueno, pues hemos querido hoy reproducir aquella exposición que hicimos en aquel momento, pues bueno, a través de nuestro canal, pues para que pueda tener una mayor accesibilidad a todo el mundo y que podáis llegar a comprender este plan, ¿no? Este plan estratégico que creo que es muy interesante, el Plan Repuebla. Para ello hoy nos acompaña, aparte de nuestra concejala de Bilbao, economista Rosalina López, pues las personas encargadas y responsables en el proyecto de la empresa Tecnalia, como son Igone y Silvia. Buenas tardes, ¿qué tal? Y lo que se trata es nuestro primer servicio, ¿no?, programa, pues vamos a estar en última producción, pues para que se entienda perfectamente en qué consiste este plan, porque creemos que es un plan muy interesante, que ya viene de gobiernos anteriores. Fijaros que viene del gobierno que presidía Juan Ramón López Visitación, que ahí ya se empezó, se continuó con el anterior gobierno de Charo Losa, y he continuado yo y he tomado el relevo en mi gobierno de ahora en esta legislatura. Lo que se pretende, y creo que en eso estamos todos los grupos de acuerdo, que esto es una gran hoja de ruta de los sucesivos equipos de gobierno que vengan, ¿no? Tener cuando entras, pues, algo en lo que trabajar. La Puebla Vieja, y en eso estamos todos de acuerdo, requiere actuaciones algunas inmediatas, otras a medio, otras a largo plazo, pero creo que este plan es el que nos va a marcar todo lo que tenemos que hacer, ¿no?, en este sentido. Y luego, finalmente, ya al final de la charla hablaremos, porque el Plan Repuebla nos ha ayudado a obtener el proyecto de subvención que hemos tenido de Europa, del proyecto Rayon Horizon, ese proyecto tan prestigioso y tan importante, y todo esto ha ayudado, ¿no?, en todo el trabajo que han hecho desde Tecnalia, pues ha ayudado a obtener esa subvención. Luego nos explicarán en cómo va a consistir esta oficina de barrios que vamos a instalar recientemente en la Puebla. Yo, antes de empezar, me gustaría también que Rosalina, como concejala de la Puebla Vieja y de Patrimonio, también diera su valoración, como no puede ser de otra manera. Y ya vamos a empezar, tanto con Igor como con Silvia, pues para hablar un poquito de lo que consiste este plan, y que nos vayan explicando de una manera coloquial que podamos entender todos y hacia dónde vamos, que es la accesibilidad de la Puebla Vieja, hacer una Puebla Vieja más amigable para vivir, en qué consiste, ¿no?, toda esta zona urbana que queremos revitalizar. Bueno, en definitiva, pues un poquito lo que es todo el proyecto. Quiero que Rosalina también, evidentemente, nos dé como concejala su opinión, y bueno, hoy la ha pillado un poco de sorpresa esta iniciativa, pero creo que va a ser muy interesante este canal del ayuntamiento, porque van a conocer de primera mano a todos en qué van a consistir los numerosos proyectos que tenemos en marcha, y que queremos también nosotros poder explicar en profundidad a través de este canal, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto que vamos a presentar? Bien, buenas tardes. Sí, bueno, tal como dice Miguel, efectivamente, esto viene de hace muchos años ya. Yo creo que para todas las personas y para todos los políticos que forman parte de esta corporación, tanto en los programas electorales o como en la calle, se puede ver clarísimamente que la Puebla Vieja es nuestra gran asignatura pendiente en nuestro municipio. Y bueno, pues quizá lo que se ha venido intentando desde siempre ha sido, pues, enfocar este asunto eh, de cara al futuro, a través efectivamente de la redacción de un plan estratégico, pero valorando, pues como se hizo en su momento a través del concurso de ideas, las diferentes ideas o visiones de las empresas que se presentaron a ese concurso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, nuestra Puebla Vieja ha estado tantos años, tantas décadas sin tocar, que también era importante eh, traer, ¿no?, de otros lugares
visión y la profesionalidad, en este caso de la empresa adjudicataria de ese proyecto, esa visión y ese trabajo que se ha hecho en otros cascos históricos en España. Yo, como concejala de Puebla Vieja, y Miguel como alcalde, pues tenemos bien claro que hay que llevar adelante el plan Repuebla, que de lo que se trata es de llevar a ejecución las diferentes fases contempladas en ese plan, que hay que empezar. Y estamos totalmente de acuerdo en que hay que empezar por el tema de la accesibilidad, que es la gran tarea pendiente que tiene nuestro casco histórico, porque tiene una fisonomía quizás muy diferente a la que tiene la mayoría de cascos históricos en España, y sí o sí, desde que pones un pie en la pobreza, tienes que subir. Sea como sea, a donde sea, hay que subir, ¿no? Estamos hace igual quizá más atractiva, y cuando esté todo como tal que está y tengamos el casco histórico que se merece a dedo, será increíble ver eso, pero hoy por hoy sí es cierto que el tema de la accesibilidad a la Puebla Vieja es una tarea pendiente que hay que solventar cuanto antes. Yo las voy a ceder la palabra a ellas porque realmente son las que han Sí, adaptado el proyecto. Y bueno, pues luego me imagino que entraremos en un detalle. coloquio los cuatro, pues como si estuviéramos en el salón de casa, Sí, vamos. esto va a ser un poco coloquio, pero yo he visto, y yo os quiero preguntar, y os lanzo una pregunta, ¿no? Que he visto como que tiene tres fases, ¿no? El plan. En la fase uno, que es la fase inicial, la fase 2, que es la de implementación, ¿no? De toda la estrategia y puesta en marcha de las actividades, y luego, pues tienes la fase 3 de este plan La Puebla Vieja 2030, ¿no? Un poco para que la gente nos entienda en qué contexto hemos empezado, nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, Pues, tú misma, Ivonne. A ver. pues muchas gracias, Miguel y Rosalina. Lo primero, igual también enmarcar lo que es Tecnalia, que igual no se conoce, no somos una empresa al uso, somos bueno, la figura legal es fundación privada, tenemos un centro tecnológico. Entonces también ahí radica un poco el enfoque que hemos empleado, porque somos un centro tecnológico muy grande, con una implantación importante en toda España y en el extranjero. Y trabajamos mucho la investigación, la I+D+I, para empresas y para administraciones, y la innovación. Entonces, desde el principio, la idea que presentamos con este proyecto era un poco explicar lo bueno que nos permiten las nuevas tecnologías y una visión innovadora que conseguimos de trabajar en muchos proyectos europeos en todo el mundo, y eso aplicarlo al entorno más cercano donde nos movemos. Nosotros estamos radicados en el País Vasco, pero bueno, tenemos oficinas en Madrid y en varias partes en España y en el extranjero. La idea un poco es esa, es la visión de aplicar tecnología y la innovación al servicio de las necesidades de los entornos donde vivimos. Tecnalia es un centro tecnológico muy grande, somos más de 1.500 personas trabajando en muchas áreas, pero nosotras, el equipo, nosotras, y somos la cara igual un poco más visible ahora, pero hemos estado trabajando en un equipo bastante amplio de personas. Estamos en el área de ciudad, territorio y medio ambiente, que trabajamos mucho las ciudades del futuro, los territorios del futuro, con una visión muy innovadora y de tecnología. Concretamente, el área donde hemos desarrollado este proyecto es el grupo de trabajo de Laboratorio de Transformación Urbana. Trabajamos con zonas urbanas que ya están construidas y viendo un poco cómo podemos acompañar a esas zonas urbanas a seguir esa transformación urbana hacia el futuro. Esto es un centro histórico que trabajamos mucho también la línea de patrimonio y la regeneración urbana basada en patrimonio, y ver cómo se puede ayudar a centros históricos, en este caso, a seguir afrontando un poco los retos del futuro. Un poco el marco general de qué es lo que estamos haciendo como Tecnalia aquí con vosotros. Para que nos entienda un poco la gente, esa regeneración urbana que comentas, ¿en qué consiste, ¿no? Específicamente, ¿no? Dentro de la Puebla Vieja. Pues es una revitalización, o sea, es la parte urbana, por supuesto, que tiene que ser una revitalización de los edificios y de los espacios públicos, pero no solamente teniendo en cuenta, como decía Rosalina antes, la parte urbanística. No es una rehabilitación simplemente, sino que es dotar de vida al centro histórico. Lo que ha pasado muchas veces, y la verdad es un ejemplo, es que la vida se va marchando. Hay un cultivo de un tipo de actividad, en este caso pues muy ligada al ocio nocturno, y eso muchas veces expulsa otros
actividades económicas y sociales que puede haber. Entonces es desde una visión holística ver cuáles son los puntos que hay que tocar para que se puedan revitalizar las actividades. Evidentemente hay que tener cómo adaptar los edificios, pero no solamente desde un punto de vista de una rehabilitación tradicional, sino viendo cómo hay que incorporar criterios de eficiencia energética para que sean rehabilitaciones sostenibles. Hay que mejorar los espacios públicos, pero también hay que intentar que haya dinamismo económico. Hay que incorporar nuevas actividades económicas privadas, pero igual también es necesario que se incorporen servicios públicos que hagan que la gente vaya y no tenga que siempre desplazarse a otros sitios. Es tener simplemente una visión holística y considerarlo como un ecosistema. Realmente es un ecosistema donde tú tienes dos claves y tocando unas pues puedes conseguir que tenga efectos directos y también efectos indirectos en otros. A mí me gustaría que explicarais un poco cuando tuvisteis vuestra primera toma de contacto con nuestro casco histórico, como agentes externos, ¿cuál, desde vuestro punto de vista, quisiera que le explicarais a la gente que nos está escuchando y viendo, cuál creéis o qué es lo que más os impactó desde dos puntos de vista, tanto como amenaza, y cuál es la mayor fortaleza que visteis de nuestro casco histórico? Y luego en esa regeneración que habla Miguel, más concretamente para que la gente lo entienda o para que la gente palpe un poco cómo van a sucederse las cosas, ¿cómo se vería, por ejemplo, la regeneración de un espacio concreto, de una manzana? Porque está claro que la Puebla Vieja puede completamente por calles, por manzanas, por unidades, no se puede desarrollar una vez. O sea, para que la gente entienda un poco cómo eso a lo real, ¿no? A lo que se puede Lo palpar. palpable, sí. No conocía mucho, porque soy de Ibar en realidad, pero Pero vienes a veranear también a Laredo, aunque me entero que tú también, ¿no? No, yo De vez en cuando. sí, revista, pero no conocía el Pueblo Viejo, la verdad. A ver, sí creo que en alguna ocasión he estado, pues igual en alguna despedida de soltera, o sea, que no lo conocí. Obligada, visita obligada. Yo y cuando lo vi de día, me dio como pena. Me dio como pena porque digo, me parece como una monada de casco antiguo, es muy pequeñito, muy recogido. No, digamos que tiene una distribución como medio medieval, con esas calles y demás, ¿no? Con sus mesas en lote, tiene arriba la iglesia, pero lo que me llamó la atención es muchos locales vacíos, los solares como en ruinas, aún un poco como en el Fade. Como con el potencial que hay aquí, ¿no? Porque no se construido en otros sitios, es muy importante que saber cascos históricos en otras ciudades de otros países y decir, jo, con el potencial que hay aquí, como la falta un poco de actividad económica, no había ni una tienda de productos locales, ni de souvenir, estaba el Camino de Santiago, pero tampoco veías nada como que identificase que aún es un poco como desaprovechado. Es decir, con el potencial que tiene esto, ¿no? ¿Cómo no se aprovecha realmente? Porque es muy bonito, o sea, es un centro histórico muy bonito en realidad. Lo que pasa que estaba aquí, digamos. También las horas a las que hemos ido nosotras, igual es hora de trabajo, la gente igual está trabajando, igual más un sábado a la mañana y hay más actividad en la calle. Pero bueno, ya se ven los locales que están vacíos, la actividad económica que hay desde luego, y luego la gente que vive, pues igual tendría que venir, igual tengo que venir un fin de semana a tu casa igual. No, pero ha dicho una cosa, Rosalina, que es la más importante e interesante, ¿no? Que tenemos en mente este equipo de gobierno, que es la accesibilidad, ¿no? Y he visto que uno de los puntos, una de vuestras recomendaciones, ¿no? Dentro del Plan de Puebla, es esa accesibilidad, ¿no? Que el otro día estuvimos dando un paseo por la Puebla Vieja, estuvimos viendo diferentes opciones y ya vamos a empezar, y Rosalina está ya trabajando en ello, en redactar, ¿no? Ese proyecto para tener una mejor accesibilidad, ¿no? Dentro de este plan de Repuebla, aparte de una opción, tenéis varias opciones de accesibilidad pensadas o habéis pensado, ¿no? Cuando desarrollasteis todo este plan dentro de la Puebla Vieja, o
Tenemos una primera idea básica de no somos expertos en hacer planes de accesibilidad, pero Sí. bueno, viendo y utilizando un poco toda la información geográfica que teníamos, sí que veíamos como algunos puntos que son como claves, sí o sí, creemos que puede ser por ahí, pero luego también, Marco, que luego hablaremos del proyecto Regen, donde también se va a hacer un análisis más en detalle de analizar los flujos, tanto peatonales como vehiculares, se puede obtener un poco más de información. Sí, pero sí que hay varios puntos que evidentemente, pues tal y como está, entendemos que tiene que ser algún acceso que permita el llegar, si no a la parte más alta, a una parte alta, que también permita el acceso relativamente sencillo a la zona de referencia y luego también acondicionar para que ver que ya se está ahí, pues que se pueda distribuir por algunas zonas más en la parte alta y luego ir bajando. Sí, porque hemos puesto encima de la mesa muchas veces cómo se articula esa convivencia, ¿no? Por eso digo que es que el casco histórico de Laredo tiene muchas peculiaridades. Es cierto que, por ejemplo, en la calle La Mayor, es donde se concentran la mayoría de hostelería que hay de día, pues esas terrazas, ¿cómo las compatibilizas con el hecho de que entres un vehículo allí, ¿no? Entonces, él y yo hablábamos que hay que dar accesibilidad de quedar hasta el cementerio al final, pero bueno, empezar poco a poco por una actuación concreta, pero que habría que también descontaminar un poco el tráfico vehicular. Opciones a través de la calle Callejilla, donde nosotros llamamos las choneras, hay allí las fincas, sí se podría dar. Además, el cementerio de se ya totalmente pequeño, no responde a las circunstancias reales de nuestro pueblo, porque es un pueblo con gente muy mayor. Y de aquí a pocos años vamos a ver clarísimamente eso se va a aumentar exponencialmente, se va a multiplicar. Entonces hay que adelantarse, no podemos esperar a que ese problema pase y estar preparados para cuando llegue ese momento, ¿no? Sí. Y lo mismo que para los vivos, también para los que se van y para los seres queridos. Entonces, el tema de la accesibilidad a través de la calle Cañesín, ¿no? Y haciendo un parking ahí disuasorio y dando también acceso al cementerio. Yo creo que en alguno de los talleres lo hemos puesto encima de la mesa. Eso está en el plan. Está en el plan, ¿verdad? Sí. Y sería un poco también la manera de articular o de armonizar un poco ese choque que hay, ¿no? Entre si lo que queremos es que haya locales, que haya vida, que haya comercios, que haya tiendas de souvenirs, que haya tiendas de producto local, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que eso hay que compatibilizarlo con cierto tráfico, aunque sea mínimo, el que tiene que acceder a la Puebla Vieja en caso, por ejemplo, de emergencia, de entrar una ambulancia, de entrar un taxi para una urgencia, ¿no? Bomberos. Exactamente. Sí, el acceso de los servicios tiene que existir, pero luego hay que entender que un centro histórico que o sea, no puede la gente pensar que puede llegar a su casa y dejar el coche ahí aparcado, pero claro, hay gente muy mayor que sí que necesita. Pero todo eso es tener toda la información y poder hacer un plan que realmente lo regule y lo monitorice. Las nuevas tecnologías están ahí también para ayudar con estos casos complejos. Y dices que el casco o sea, que la Puebla Vieja tiene muchas peculiaridades y sí que tiene muchas peculiaridades, pero no es tan distinto a otros muchos centros históricos que tienen la misma peculiaridad, como una zona deportiva que está un poco elevada, que tiene la iglesia en la parte superior con las murallas. O sea, que eso yo creo que son características muy comunes en muchos centros históricos y de aquí del norte también. Sí. Entonces, sobre todo en la costa, ¿no? Los centros se originaban en zonas altas, pero al final básicamente pues tenemos lo que tenemos, montes y verde, pero mucha cuesta. Sí, es verdad, sí. Me he dado cuenta dentro del plan hay 11 proyectos estratégicos, ¿no? Que habéis remarcado, ¿no? Voy a ir nombrando y luego si queréis pues vamos profundizando en los más interesantes. Estaba la puesta en uso de los solares vacíos, porque hay bastantes, solares vacíos y abandonados dentro de la Puebla Vieja que tienen que... ¿Cómo o qué habéis pensado vosotras en este caso, hacer? ¿Qué uso se le puede dar a esos solares vacíos, aparte solo de construcción, de vivienda?
Estamos ya intentando hacer vivienda en alquiler asequible para poder hacer un entorno más amigable, reconstruirlo y hacerlo más bonito para vivir. Pero no solo se tiene que dar construcción, ¿no? También se tiene que dar espacios verdes, ¿no? Dentro de vivir un poco el espacio, el entorno. Discutiendo de eso. Vaya. Sí. Sí, a ver, efectivamente. Que no solo se piense que es un solar, una edificación. Comentábamos eso porque, bueno, igual estoy más especializada en patrimonio histórico y yo soy arquitecta, pero no estoy especializada en patrimonio histórico, con lo cual nuestros puntos de vista a veces, bueno, discutimos, comentamos. Aprendemos mucho. Aprendemos. Es verdad que los cascos históricos tienen una regulación que es súper estricta en el momento que está ya recogido como protegido por ser conjunto histórico-artístico, pues bueno, vosotros lo sabéis, las limitaciones que pone el propio plan especial. Entonces, me comentaba Igone, yo le decía que esos espacios que están libres, o sea, que están vacíos a día de hoy, sería súper interesante ver cómo habilitar puestos entre calles en esos solares podría cambiar toda la dinámica de movimiento de la Puebla Vieja, ¿no? Cómo la gente transita, porque a día de hoy tú tienes las calles que son las que te obligan, y de hecho todas las calles que van hasta arriba, digamos, que son todas las que van hacia la iglesia, tienen mucha pendiente, con lo cual es complicado que la gente pueda acceder por ahí. Pero sin embargo, si pudiésemos abrir calles por encima de la acera, que van en horizontal, pues podríamos facilitar la accesibilidad. Por eso, a mi punto de vista, Sí. pero es que en un conjunto histórico-artístico, lo que estaba edificado es obligación de edificarlo. O sea, no puedes coger y abrir y hacer que un solar sea de perpetuo abierto. Y entonces estábamos en esa discusión también, bueno, en el marco del proyecto europeo también, porque es algo que se va a comentar, entonces estábamos en esa discusión. Entonces, realmente, en Puebla sí que vimos que en ese mientras tanto, es decir, hasta que se resuelvan ciertas cosas, limpiar, y hacer que sean de acceso público, o metiendo zonas verdes que, aunque es verdad que estamos rodeados de verde, pero no hay en la Puebla Vieja no hay nada de verde. Bueno, es un casco histórico, tampoco antes se pensaba para que hubiese. Hacer zonas estanciales que puedan estar, o hacer medianeras con jardines verticales, que al final siempre mejora mucho la percepción de, pues, como que refresca. Pero es algo que nosotros también ahora estamos ahí. Claro, es que yo creo que ahí lo que hay que hacer, a ver, el problema es complicado, que es lo que hemos siempre dicho, que es un problema muy complicado. Ha habido una fase muy importante, mucho tiempo de degradación, o sea, la situación en la que está la Puebla Vieja ahora no se llega en 3 años de que sea en 4 o en 5, ha sido un cúmulo de mucho tiempo, pues pensando en otras cosas. Entonces, por así decirlo, no es sencillo ni se puede hacer en poco tiempo, pero es precisamente todas esas discusiones intentando ver qué nuevas maneras de hacer se puede hacer, porque muchas veces nos encontramos con que todos son trabas. Pues es que eso, al ser un centro histórico está protegido y entonces la ley no se puede hacer nada. Entonces, como es tan difícil y realmente no hay una dinámica de trabajar con unos procesos que estén organizados, pues no se... Entonces, ahí lo que estás diciendo, entiendo que estaréis de acuerdo, como estamos nosotros, de que hay que hacer un nuevo plan especial de Puebla Vieja. Claro, eso es algo. Esencial, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar en esto también se licitó el plan especial de Puebla Vieja y de hecho estuvimos intentando colaborar con el equipo que lo estaba redactando, porque claro, decíamos, es que es perfecto, ¿no? O sea, entendemos que Repuebla es un poco el marco que aglutina. Sí. Y ahí el plan especial, pues lo ideal es que no es ahora, que se haga un poco después, que vea un poco esas directrices que marca Repuebla. En aquel momento no era así, se estaba trabajando de manera simultánea y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar y nos vamos a coordinar para que realmente sea de manera simultánea y poder enriquecernos mutuamente de lo que hagamos. Bueno, luego eso al final pues no continuó, entiendo que se va a volver a necesitar el nuevo plan. La semana que viene estaremos con el arquitecto y empezaremos a trabajar en esto, en las líneas de protección. Claro. Tienen que cambiar, lógicamente, las líneas de protección del casco histórico. La inclusión de la iglesia Santa Catalina y otro patrimonio que tenemos ahí, que lógicamente es un muy antiguo y
que pasó por alto en aquel momento, pues oye, pues en aquel momento igual se va así, Sí. se decidió así, pero que bueno, ahora la visión que tenemos es diferente, como los tiempos cambian las visiones, lógicamente, Claro, de todo, y no puede ser una modificación, tiene que ser una revisión completa sí. que llegue a todos los aspectos, es decir, no nos quedemos solo en la superficie. ¿Por qué? Porque va a ser una norma con vocación de permanencia, por lo tanto, tenemos que atajar todos los aspectos posibles para que no nos encontremos en breve plazo de tiempo ante una modificación, que la modificación sería algo más liviano, más ligero, no, una revisión en condiciones y en profundidad es lo que hemos quedado Miguel y yo en hacer junto con el arquitecto cuando se reincorpore la semana que viene, ahora que ya podemos trabajar en ese documento, Exacto. licitarlo y que se hagan las cosas en condiciones. Nosotros lo que veíamos, lo que hemos estudiado del plan especial vigente a día de hoy, es que claro, ese es de 1999, que la situación era muy distinta y probablemente tenía una visión muy de control, porque era un momento en el que probablemente si no se hubiese controlado tanto, pues estaríamos con otra Puebla Vieja, no sería la que hay ahora, pero igual era otra, muchos de los edificios no existirían, entonces tenía una vocación de controlar mucho el patrimonio y de proteger el patrimonio de una manera muy estricta. Probablemente cumplió su función, pero hoy en día muchas veces cuando se protege de una manera muy estricta se evita que el patrimonio, los centros históricos evolucionen. Cuando tú lo quieres controlar mucho, pues al final lo congelas. Está encorsetado. Entonces, cuando un centro histórico como las murallas los que se mantienen es porque han ido evolucionando desde la Edad Media hasta ahora. Si en la Edad Media lo quisieses mantener como estaba en la Edad Media, pues en el siglo XVIII ya no hubiese habido. Entonces, es ese difícil equilibrio entre proteger y permitir que se vaya adecuando a los nuevos tiempos. Yo creo que ahora, en los últimos años, lo que realmente hay que intentar es flexibilizar un poco, porque hay muchísimas cosas que se quiere hacer para permitir precisamente ese dinamismo económico. El propio plan especial, el propio ayuntamiento quiere hacer algo, pero no lo puede hacer porque su propia normativa le impide hacerlo. Entonces, Más es que nosotros tenemos muchísima suerte, porque dentro de la gran joya tenemos muchísimas joyas. O sea, la iglesia de Santa María, la iglesia de Santa Catalina, tenemos la muralla, que hay que recuperarla. O sea, pasa por eso de Santiago. San Francisco, que para los centros históricos solo nos centramos, ¿no? La iglesia, o sea, quiero decir, que es que tenemos muchas mini joyas dentro de nuestra gran joya, con un poco de inteligencia y de cariño se pueden poner en valor y eso tenía que ser de un atractivo turístico sobremanera, porque yo le hablaba muchas veces con Miguel, algunas veces vas a otros municipios, además que te mueves bastante lejos en coche, está allí una piedra, han puesto una placa y se ha convertido en el centro neurálgico de todo. ¿Cómo es posible esto? Con todo lo que nosotros tenemos. Pues yo pienso que lo que hace falta es cariño a la hora de coger todas estas joyas y decir, coño, hablando en plata, que es que esto vale impresionante y hay que venderlo así. Si tú te lo crees, la gente se lo cree. Si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer. Y tenemos que saber vender, como ha dicho Rosalina, ¿no? Tenemos que saber vender todas las joyas que tenemos una vez que nos pongamos a dar estos pasos para revitalizarlo todo, ¿no? Saber venderlo. He visto dentro de los proyectos estratégicos hay otro de dinamización del uso de locales y viviendas, ¿no? Esa dinamización de locales, que es a mí lo que más me preocupa, evidentemente, las viviendas de que todas se rehabiliten de la mejor manera posible, pero nos estamos encontrando en que la Puebla Vieja, ¿no? En que hay muchísimos locales vacíos, no hay una actividad comercial de uso como puede haber en diferentes puntos del municipio. ¿Qué pensáis vosotras de eso y cómo se puede dinamizar los locales de la Puebla Vieja? En principio lo que empezamos dentro del propio plan Repuebla era ver qué locales había disponibles. Quiero decir que estamos en una época en la que, bueno, ha cambiado la forma también de pensar en los negocios, hay muchos emprendedores, hay otro tipo de negocio, hay muchos negocios que no necesitan grandes locales, hay gente que hace temas artesanales, y que no dispone de dinero para pagar unas alquileres. Y luego resulta que en Puebla Vieja hay un montón de locales que están vacíos. Además, un local vacío lo que hace es degradarse y degradar el entorno, porque al final acaba siendo un espacio abandonado y demás.
Lo que había ahí en Plaza Vacía, primero es saber qué locales estaban vacíos. Porque una vez que tú tienes la oferta ordenada, puedes preguntar cuál es la demanda. Puedes decir qué existen estos locales, puedes poner las características, puedes decir precios de alquileres, por ejemplo, más bajos. Hay muchas herramientas, incluso desde los ayuntamientos, ¿no? Para reducir costes de impuesto al propietario que alquila su local a precio más bajo, etcétera, que se pueden hacer para dinamizar. Realmente ahora, claro, tú piensas y dices, bueno, ¿y quién va a querer montar un negocio en Pueblo Viejo? Pues es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no se ha lanzado, ¿no? O sea, no se ha lanzado. Igual no tiene ni por qué ser gente del dedo, igual es simplemente alguien que tiene una fábrica de sobaos y dice, ah, mira, pues voy a montar aquí una tiendita que no me cueste mucho, pero si la comunidad de Santiago, pues igual tiene salida. Creemos que hay muchas posibilidades de cosas pequeñas, porque a veces la actividad económica no es montar universidad, puedo decir. A veces es hacer como pequeñas actividades que poco a poco van dinamizando, porque en el momento que uno monta una tienda, el que va a montar la tienda al lado, pues y el otro y el otro, y al final no hay actividad, llama actividad. Tú y yo cuando estuvimos en Luxemburgo de los pequeños hoteles, ¿no? Que incluso contigo o los hoteles boutique, cines, ¿no? Que pueden quedar preciosos, ¿no? Dentro de un entorno histórico, ¿no? Artístico, como es en la Puebla Vieja Laredo, ¿no? Sí, pero para eso se necesita cambiar el plan especial. Por eso. Por ejemplo, Sería Siempre volvemos al mismo día. maravilloso. concuerdo que por eso yo creo que lo que hemos hecho en Repuebla es, y volviendo un poco a la primera pregunta que has hecho de las fases, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso que se ve que requiere una visión a largo plazo, pero que hay que empezar por el corto, hay que empezar troceándolo, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es identificar esa visión, dónde se quiere ir a largo plazo, y luego ir trabajando con prioridades a muy corto, que son las acciones piloto que ya se han hecho mientras se estaba redactando el propio plan de Repuebla, a muy corto, en piloto, a corto plazo, a medio y a largo, y ver un poco qué es lo que se necesita y cómo hay que empezar por algunas acciones que una vez que se hagan esas pueden impulsar y que la que se va a hacer a medio plazo sea relativamente más sencilla. Una de las acciones piloto que identificamos, porque el proceso Repuebla el plan Repuebla lo pensamos no como un proyecto, sino como un proceso. Y vamos a estar trabajando durante 2 años, pero pues en estos 2 años se pueden hacer muchas cosas. Entonces hicimos una primera fase que era hacer ese diagnóstico multisectorial desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del análisis de la riqueza patrimonial, o sea, de la situación ambiental, de la situación edificatoria, de accesibilidad socioeconómica, un poco todos los agentes. O sea, hicimos un análisis de realmente qué es lo que hay. Análisis DAFO, ¿no? De cuáles son las mayores fortalezas internas y externas y cuáles son las oportunidades también para ver un poco cómo hacerlo todo. Luego hicimos un proceso participativo dentro del marco de las capacidades de organizar procesos participativos aquí, pero bueno, se contó con agentes para que procesos participativos, ¿cómo fueron? ¿Se involucraba a la gente? ¿Le cuesta involucrarse en esa participación ciudadana? Luego hablaremos detenidamente de ello. Sí, sí cuesta. Pues todo fue muy limitada. La gente le cuesta ir, ¿no? Sobre todo podría ser muy relacionado con el tema patrimonial, igual que realmente está preocupada, que está muy vinculada al tema pues, de distintos elementos, pues porque tiene un interés. Costó mucho que viniesen, por ejemplo, vecinos que viven ahí. Creo que vinieron 2 en total. Por eso es muy importante, de ahí de lo que estamos haciendo hoy, que posiblemente muchos de los vecinos que viven actualmente en la Puebla Vieja nos estén viendo. Y cuando abramos, ¿no? esa oficina de barrios que va a estar en la Puebla Vieja, en la Plaza de la Constitución, pues va a ser el mejor momento, ¿no? Para que entren, participen, colaboren, ¿no? Y a través de esa participación ciudadana podamos desarrollar el entorno, ¿no? Donde ellos van a vivir. Es muy importante, ¿no? Que concienciar a la gente de que participe. Hay que crear confianza. Hay que recuperar la confianza de las personas que viven, bueno, en general, pero las que viven en ese entorno, porque es un tema muy delicado y la gente pues también es cierto que se cansa con los años y deja de creer, y recuperar esa confianza
Es tarea y un objetivo que tenemos que tener nosotros. Y va a ser complicado, pero seguramente que se va a Yo creo conseguir. que esa confianza, Rosalina, se va a conseguir en cuanto pasemos de las promesas a los hechos y Exactamente. la gente ya vea que se están haciendo cosas, como por ejemplo ahora estamos rehabilitando la Plaza Marqués de Albaida, que ya están viendo de una promesa pues, se está realizando, ¿no? Una pequeña obra es un paso, ¿no? Porque al final son muchos pequeños pasos, ¿no? Y cuando la gente ya vea que nos involucramos y que estamos dando pasos para revitalizar todo el entorno, pues yo creo que habrá una mayor participación ciudadana. Sí, Luego, seguro que sí. eso sí que fue algo que nosotras notamos cuando estábamos haciendo eso, mucha desconfianza, mucho resquemor hacia el ayuntamiento, no es que lo digo porque es así, y sí que había mucho y hartazgo también, como otra vez, Sí, otra vez lo mismo. no se hace nada. Entonces yo creo que eso es muy delicado porque la confianza del ciudadano es clave para poder gobernar y para que se sienta que lo que se hace, yo soy parte, no es el ayuntamiento está ahí, viene, y si viene a preguntarme algo es porque algo quiere. O sea, yo creo que eso es algo que está muy asentado y que hay que trabajar mucho y hacer una escuela de participación, o sea, acompañar a la ciudadanía para que sepa lo que es participar. Participar en estos procesos no es yo participo a lo que a mí me conviene y quiero que me rebajen la acera de mi casa y hasta ahí llega lo mío y luego no, sino bueno, que es participar un poco por el bien común, demandar al ayuntamiento lo que tiene que hacer, pero también aportar y ver, y el ayuntamiento también tener, por así decirlo, la humildad de decir que realmente el que sabe de los problemas es el que los está sufriendo y que me ayude a mí, como ayuntamiento, a poder dar las soluciones. Yo creo que ahí sí que es un reto interesante Hay que acercar el ayuntamiento a los ciudadanos, pero eso se dice mucho y luego en la práctica, por todas estas cosas que pasan, pues en vez de acercarnos más, parece como que nos vamos separando. Además es que en la Puebla Vieja es importantísimo esa confianza, porque es que tienes que contar sí o sí con los vecinos, porque ahora de ir rehabilitando las manzanas, tienes que estar en contacto con ellos. Tanto las zonas que haya que expropiar, como si hay que expropiar un edificio, como si hay que expropiar un espacio verde, y como para el tema de las subvenciones en fachada y otro tipo de subvenciones que el ayuntamiento, es que tienes que estar en constante contacto con los vecinos. Esa confianza es fundamental tenerla, porque si no a la hora de trabajar y avanzar se hace muy, muy complicado. Si todos remamos en el mismo sentido, todos avanzamos hacia el mismo lado, a crecer, pues seguramente que todos estos procedimientos, estos procesos administrativos que son tediosos y horrorosamente largos, pues son mucho más cortos. Entonces, sí es cierto, yo estoy de acuerdo, fue gran chasco, pues ver cómo con toda la ilusión cogíamos, abrazábamos este proyecto y ver que no era la sensación, ¿no? Que había en la calle por ese hartazgo que venía claro, de muchos años atrás por una traición en la confianza, por una promesa. Muchas esas cosas que al final a la gente le van haciendo miedo y dice, oiga, no me llame para nada, ¿entiendes? Déjeme en paz, porque efectivamente solo me llama para pedir, no para dar. Entonces, la gente, cuando dice hasta aquí, luego, como dice, hay que demostrar para volver a recuperar, si no, me da que hacer. Tiene que coger esa confianza, ¿no? Y explicarle realmente qué es el proyecto. Por eso hoy va a ser un día, yo creo que el mejor día para poderlo explicar en esta charla coloquio que tenemos. Dentro, voy a seguir un poco con los proyectos estratégicos, ¿no? Promover. Yo también lo que creo que es importante es que la gente entienda que el proyecto Repuebla, aunque hablamos mucho, ¿no? Del tema de hacer la Puebla atractiva, para que venga, o sea, es que sea amigable y accesible. O sea, está pensado en que sea algo atractivo, pero que sea atractivo y que garantice la calidad de vida de los vecinos que viven allí. Que en ningún caso, porque a veces parece que estos procesos siempre queda por detrás, en plan, ya, y los que vivimos, no, es que el foco principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sí. Y por supuesto poner en valor lo que... Pero el foco principal es ese. Entonces eso... Por eso es súper importante que los vecinos estén en todo el proceso. Es fundamental.
Hay que... Sí, la esencia, perdona, del proyecto, desde el principio y en todos los proyectos que hacemos, es que primero es para los vecinos y vecinas del pueblo, para la gente que vive, residentes que vive y trabaja, no solamente la gente que vive, sino la gente también que tiene negocios allí. En segundo lugar, para Laredo, que al fin y al cabo no deja de ser el centro físico que está más abajo, pero bueno, el centro del pueblo, o sea, en primer lugar pensado para la gente que vive en la Puebla Vieja. Luego, para la gente de Laredo, que la Puebla Vieja es un referente también y es partner. Que nosotros venimos de la Puebla Vieja. Para los turistas, que tiene mucha riqueza turística, pero tampoco enfocarlo a vender ese atractivo turístico y ponerlo todo en función del turismo y que las únicas tiendas que se pongan ahí sean las de souvenirs, que todo esté enfocado y que sean restaurantes caros porque el que viene de fuera, no, o sea, que sea una Puebla vivible, porque el que viene de fuera del turista, si viene una vez, bonito. Pero que me repite, la esencia es que ahí hay una vida real, no que es un pueblo de postal al que voy a ir y ya lo quito del teléfono. Y aquí habláis, ¿no? Uno de los puntos de estratégicos de los que habláis es promover la actividad cultural y turística, ¿no? dentro del entorno. Estoy de acuerdo, la actividad cultural también hay que el ayuntamiento antiguo es Puebla Vieja, ¿no? La Plaza de la Constitución, y se está haciendo un espacio cultural Ya tenemos a las Rúas, que ya está con exposiciones, la Sala Rúas, que también ha estado haciendo exposiciones. El ayuntamiento antiguo. El ayuntamiento antiguo y el ayuntamiento ha estado ayudándole, ¿no? Y luego también la actividad turística, hombre, dentro de un casco histórico artístico como el nuestro es fundamental. Porque todo el mundo cuando llega a Laredo te dice, ¿dónde está la Puebla Vieja? No quieren ir allí. Pero claro, para eso la tenemos que mejorar, ¿no? Un poquito. El turismo además que no es el turismo de los 90, ¿no? Ese turismo que era un poco destroyer, o sea, que llegaba y lo importante era el turista, o sea, estamos hablando de un turismo sostenible, de poner un valor. Tú vas a la Puebla Vieja y vayas en esencia de la Puebla Vieja. Que no vayas a la Puebla Vieja que ir a cualquier otro sitio. Que estés allí y que tenga su propio encanto, ¿no? Su carácter. Y ya de por sí lo tiene, ¿no? Aquí hablamos también de procesos de rehabilitación integral y energética, mejorar las infraestructuras, ¿no? Eso estamos completamente de acuerdo. Pero hay dos temas que eso ya va a corresponder mucho a tema político, ¿no? Es el fomento del comercio local, que ahí nos tendremos que implicar y ver qué estrategia tenemos que seguir para fomentar, ¿no? El comercio local dentro de la Puebla Vieja. Y luego un tema fundamental y que creo que es de equilibrio es, y lo ponéis aquí como un punto estratégico, el número 11, que es la mejora, ¿no? O ese equilibrio de convivencia del ocio nocturno con la comunidad, ¿no? Que eso también es muy importante, a veces es muy difícil, ¿no? El poder hacer ese equilibrio, ¿no? Pero tal como está concebida ahora, pero si llegamos, ¿no? a ese fomento, ¿no? del comercio local y podemos estar apoyando iniciativas, ¿no? de aperturas de otro tipo de locales y luego saber convivir el ocio nocturno con toda la comunidad que reside allí, creo que podemos hacer un entorno muy amigable y que donde la gente se sienta orgullosa, ¿no? de ir a vivir y a veranear, ¿no? Y pueda comprar una vivienda dentro de la Puebla Vieja, ¿no? Yo creo que ahí lo que está en este plan es como muy ordenado, esos 11 proyectos, pero que luego dentro de esos 11 proyectos hay un montón de acciones. 64. Y y algunas influyen en varios de ellos. O sea, está hecho como una matriz bastante interesante porque realmente es una hoja de ruta a seguir en los próximos 5, 10, 15, 20 años y luego revisarlo y ver, oye, esto que nos ha servido, cuál tenemos que cambiar, cómo podemos seguir, esto ya lo hemos hecho y ahora hay que volver a replantearlo, pero es tenerlo todo ordenado y tener eso troceado, porque hay muchas. Y yo creo que también ese es el reto que en muchos ayuntamientos se trabaja, o muchas administraciones, pues por el tema de competencias se trabaja de manera aislada, ¿no? Y realmente para tener esto, que se ha hecho un diagnóstico multisectorial, hay que tener una visión también de actuación multisectorial. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de los comercios y de los solares vacíos, nosotros en ese proyecto piloto, uno de los proyectos pilotos, fue hacer un inventario georreferenciado en el mapa de todos los locales vacíos y de todos los solares vacíos. En el caso de los locales vacíos, algunos eran locales públicos, pero la gran mayoría de ellos son locales privados. Entonces, si se quiere dinamizar,
no es la concejalía de Puebla Vieja, Claro. no es solamente la concejalía de dinamización de la actividad económica, la ADL. Realmente tienes que ver qué mecanismos puede tener el ayuntamiento como ayuntamiento, con todas sus competencias y con algunas competencias que pueden estar fuera, de empezar a mover eso. Igual hay que empezar a pensar en temas de fiscalidad. Si tú tienes un local en la Puebla Vieja y tienes un local que lo tienes vacío, que está lleno de suciedad por fuera y que no lo mantienes, pues vas a tener que pagar una fiscalidad de X dentro de lo que te permita la ley. Pero igual si lo pones al servicio y el propio ayuntamiento ayuda a que haya una bolsa de necesidades y yo soy un agente de comunicación que quiero poner una agencia de comunicación y tengo que tener un local relativamente pequeño y adecentarlo, pues igual en vez de marcharme al centro del pueblo, lo pongo en la Puebla Vieja. ¿Por qué? Porque igual me van a dar un alquiler más reducido, que eso sí que hemos recopilado ejemplos de otros sitios. Una estética o una tienda de ropa. De los dos, de la arquitectura, Un estudio de arquitectura, ¿qué? o lo que sea, mucho más reducido. Pues hombre, es decir, pues me voy a ir. Pero claro, ahí ya tienes que cambiar la fiscalidad para que permitas que tú... Son procesos complejos, pero no imposibles. Imposibles son si se pretenden hacer las cosas como se han hecho hasta ahora. Entonces sí que no vamos a conseguir nada, pero si realmente se quiere innovar con esta visión holística, sí que se pueden hacer, pero sí que se requiere mucha participación y mucha colaboración con los agentes privados también, porque el ayuntamiento solo llega hasta donde llega y muchos de los propietarios de las viviendas como de los locales son en la mayoría privados. Hay mucha colaboración institucional dentro de las diferentes áreas del propio ayuntamiento y luego también con otras capacidades que entiendo que estarán en el gobierno de Cantabria, pero que también hay que buscar los aliados. Eso fue el espíritu del origen, exactamente entender que no es solo una cuestión de una concejalía, ni de una persona, ni de un sector, sino además somos un buen equipo, trabajamos en el gobierno, tenemos asumidísimo que nuestro casco histórico pasa por todas las dependencias absolutas, como por involucrar a todos los técnicos del ayuntamiento, o sea, todos los diferentes departamentos, para que se me entienda. Pues, tenemos todos, absolutamente todos los miembros de la corporación, los que han pasado y los que pasarán, y que ha sido un objetivo difícil, pero creo que se ha cumplido. Ese entendimiento, incluso por parte también de la sociedad, ¿no? La heredana. Creo que en eso hemos ido en el buen camino y que ha sido luego un reto que era difícil, pero que se ha logrado, ¿no? Trasladar ese espíritu, y creo que ese espíritu lo hemos hecho cada uno nuestro. Y en ese sentido creo que hablas como de una gran tela de araña, ¿no? Que al final está todo coordinado y todo va en un sitio, un camino a otro, otro termina en el mismo sitio. Así es como lo... Concluyendo un poquito ya de resumen, todo va a pasar por el nuevo plan especial, que es lo que nos va a ayudar a potenciar todo este plan de pueblo. O sea, la mayoría de las cosas va a tener que basarse en el... Y por el plan general. Y por el plan. Exactamente, y ahí las dos cosas. Pero no hay que olvidar que la Puebla Vieja no es una cosa aislada del resto del municipio. Entonces también esas relaciones y esas referencias y el papel que puede jugar por el resto de tanto de la zona del centro del pueblo como de la zona del ensanche también hay que tenerlo muy presente. Que no se puede ver como algo completamente aislado. No. Con lo cual eso nos ha quedado claro, y que de todo esto, y ya vamos para terminar con este último proyecto, ¿no? Nació, tuvimos, ¿no? El proyecto Rafael, que hemos estado recientemente en Luxemburgo, ¿no? Palpando con todos los pilotos, ¿no? De las cuatro ciudades, que ha sido en Beckery, en Luxemburgo, que es donde hemos estado, en Dublín, en Holanda, en Milán, en Italia, y Laredo, ¿no? En España, ¿no? Que tenemos que ser, pues un poco conscientes, y que eso quiero que lo expliquéis vosotras mejor que yo, de la importancia, ¿no? de que esta subvención quizás sea una de las más top que hay en Europa, ¿no?
Este proyecto europeo nació también como uno de esos proyectitos pilotos que dijimos que hay que hacer mientras estamos desarrollando el plan. Y claro, se vio que, bueno, pues que había mucha expectativa con los fondos Next que iban a llegar, pero que realmente, pues bueno, no terminaban de aterrizar o por una cosa o por otra no se podían presentar. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar buscar financiación fuera de esos fondos. Nosotros trabajamos mucho con proyectos europeos de Horizon Europe, que no es una línea de financiación europea que financie rehabilitación o que financie obras, sino que va más orientada a investigación, o sea, ponerse un poco más en la innovación, en la investigación y en la innovación. Pero bueno, estábamos trabajando en una convocatoria que pedía pilotos y vimos que de la cantidad de pilotos con los que nosotros muchas veces trabajamos, vimos que podría encajar perfectamente, cambiándole un poco la esencia al proyecto, la orientación, con Laredo y conseguir dinero para Laredo. Y ya que estábamos trabajando con Repuebla, pues vimos Hay que explicar bien que ese dinero no es inversión. No, claro, No. pero Europa Yo me gustaría, si me permite, Es fundamental. gente que nos está escuchando y que entienda sencillamente Eso. en qué consiste esto, porque yo entiendo que vosotras estáis, claro, trabajáis con esta jerga, trabajáis con tal, pero claro, la gente que nos esté oyendo dirá, no entiendo ni pa- como si tuviéramos que explicárselo pues a Llanamente. un niño, llanamente, ¿no? Sencillamente, para que ellos lo entiendan. Europa, digamos, tiene unos programas en los que tiene unos fondos que destina a hacer investigación, a hacer cosas que no se han hecho hasta entonces. Durante muchos años, dentro de esos programas sí que se cubrían temas, por ejemplo, de rehabilitación de edificios, energética. ¿Por qué? Pues porque el mercado no estaba lo suficientemente maduro como para que la gente lo hiciese por sí misma. Entonces, para fomentar, Europa metió mucho dinero en temas de rehabilitación de edificios, que son muchos proyectos que hemos visto que hasta ahora sí que financiaban Obras. rehabilitación de edificios o carreteras, que es obra civil. Europa considera que eso ya está superado. Todos hacemos la rehabilitación de las fachadas teniendo en cuenta que tiene que ser rehabilitación energética. Todos pensamos en poner SATE o fachada ventilada o cambiar las calderas. O sea, todos somos conscientes que tenemos que consumir de una forma más sostenible, que tenemos que ahorrar en calefacción, no solo por el precio, también por el medio ambiente, etcétera. Entonces Europa ha decidido que eso ya está. Otras herramientas, como los fondos Next, en España, cada comunidad autónoma repite, que esas herramientas sí se financian obras de fachadas y demás, pero no tienen nada que ver con este proyecto. Este proyecto es del nuevo programa Horizon Europe, que lo que financia es el siguiente paso. Una vez que ya todo el mundo sabemos que tenemos que rehabilitar las fachadas energéticamente, etcétera, vamos a ir un poco más allá. Y un poco más allá puede ser, bueno, pues hay distintos temas. Y en este en particular es el tema de la tecnología, la digitalización, ver cómo podemos usar herramientas digitales para distintos temas. En este proyecto en concreto, a nosotros nos pareció muy interesante y cuando nos contactaron para ver si nos interesaba participar, este proyecto de regeneración de barrios y tenía un foco súper importante en participación ciudadana. Y estando nosotros metidos en Repuebla y viendo lo que veíamos, te tengo que decir que no es un problema particular de Laredo ni de la gente que vive en la Puebla Vieja. Culturalmente nosotros no somos una cultura de participar. Que la participación conlleva una responsabilidad. Es decir, como decía Igone, corresponsabilidad. el ciudadano es parte del proceso. O pensar, decidir entre todos cómo queremos que sea el futuro. Por lo tanto, no puedo ir esperando que yo también tengo que tener una responsabilidad, tengo que asumir mi parte también, tengo que participar, tengo que decir lo que quiero, tengo que asumir responsabilidades, etc. Entonces el proyecto encajaba muy bien en eso. Trabajamos mucho en el tema de digitalización. El uso de herramientas digitales para la participación ciudadana nos parecía un ámbito interesante. Y luego todo el tema de hacer una cita virtual de la Puebla Vieja, es decir, levantar en 3 dimensiones la Puebla Vieja por medios digitales, nos parecía una herramienta muy potente que nos podía servir pues, para poder saber todos los edificios que hay, las características que tienen, para identificar cómo la gente se mueve en la Puebla con sensores, toda una parte mucho más tecnológica. El proyecto que nos va a permitir a la Puebla Vieja pues establecer esas líneas de participación ciudadana que hemos visto que hacen falta, dinero para eso,
Hay un equipo que está basado en Luxemburgo que va a establecer como digamos, la metodología general, pero luego se tiene que ajustar y adaptar porque cada cultura y cada contexto es distinto. Aquí va a dar dinero para colocar sensores, para poder identificar cómo la gente usa el espacio público en la Puebla Vieja, y va a dar dinero para digitalizar toda la Puebla Vieja, categorizar energéticamente los edificios y tener un diagnóstico general para luego poder tomar decisiones. Nos va a dar también información sobre distintas intervenciones que se pueden hacer, pero no va a pagar las intervenciones. Claro. Eso tiene que estar bien. Al final te dan dinero para hacer algo que de otra forma igual no podrías hacer como ayuntamiento porque nunca vas a tener los fondos. Porque como ayuntamiento tienes que cambiar un banco o asfaltar la carretera como estás haciendo ahora. Sí. No vas a tener dinero para hacer un plan de vamos a ver cómo puede funcionar la participación y vamos a organizarlo usando medios digitales. Entonces es una oportunidad Sí. increíble para un ayuntamiento del tamaño de Laredo. Estamos hablando de San Laredo, con Milán y con Dublín. Porque es un municipio rural, pero es que Luxemburgo es otro mundo, porque es un país tan pequeñito. Sí, pero es muy, o sea, la importancia, ¿no? de esta subvención. Sí, sí. Para que vean que estamos con Dublín, con Milán y con, en este caso también con el pueblo de Beckerich de Luxemburgo, porque Laredo tenga el privilegio de ser uno de esos 4 proyectos piloto, pues yo considero, ¿no? Sí, que es muy innovador, Un orgullo. es poder estar ahí aprendiendo. Yo creo que lo que es Aprendí mucho el otro día en Luxemburgo, que no te creas, ¿eh? Sí. Hicimos muchas ideas. sí, fue interesante. Muy interesante. Es una posibilidad también de ayudar al ayuntamiento a transformarse internamente, a trabajar de unas maneras mucho más dinámicas. O sea, al fin y al cabo, la utilización de nuevas tecnologías están aquí para quedarse. O sea, eso no podemos pretender que seguimos trabajando, aunque el papel, gusta todavía el papel, pero al final, a la hora de tener toda la información no se puede quedar perdida en los archivos, no puede depender de que está en la cabeza de una persona, pero que esa persona ya no trabajaba aquí, pero tal. Pero ahora no sabemos esto sí, pero está desfasado. O sea, si se tiene todo digitalizado, puedes combinar multitud de variables, puedes ayudarte a visibilizar si hago esto, cuáles podrían ser los impactos, pero si lo hago de otra forma. Entonces, es una manera de trabajar que la gente que estará oyendo no lo termina de entender, pero al final lo que tiene que entender es que de alguna manera el ayuntamiento va a ser capaz de dar respuesta a los problemas de una manera mucho más ágil, porque no va a ser una administración Tenemos ese diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y utilizarlo como una herramienta. Bueno, yo creo que cuando esté la oficina en funcionamiento, que al fin y al cabo de lo que se trata es de esa mesa, de tener esa Una herramienta bien. más, no va a ser. Me refiero desde el punto de vista. Innovadora. Yo creo que te invitamos, ¿no? Aquí, los laredanos, a que cuando esté esa oficina, pues va a ser un buen momento para interactuar otra vez, No ¿no? obstante, haremos una inauguración donde invitaremos a todos los vecinos, especialmente de la Puebla Vieja, para que la conozcan, que sepan dónde está y para qué sirve, ¿no? Y que van a poder entrar en cualquier momento, habrá charlas, habrá todo tipo de información donde van a poder ellos participar, puntuar, como vimos lo que era la meta, ¿no? Que poder puntuar los diferentes proyectos o cosas que se deben de hacer para mejorar, ¿no? Esa calidad de vida dentro de la Puebla Vieja, pues ahí es donde nosotros tendremos que hacer todo el esfuerzo para que ellos nos conozcan, ¿no? Transmitir que esa oficina es para ellos, para que ellos estén allí, como si fuera una finalidad. Referencia. Sí, de hecho, nosotras cuando propusimos, cuando hablamos con Laredo, lo que hay para los al europeo con Laredo como caso piloto, una de las cosas que teníamos claro que queríamos poner en esa oficina de regeneración de barrio, que no es una oficina de rehabilitación. Una oficina de rehabilitación está enfocada en la rehabilitación. Una oficina de regeneración tiene un enfoque mucho más integral. Lo que comentábamos antes, cubre la parte social, la parte económica y la parte de rehabilitación también, obviamente. Entonces, una de las cosas que nosotros pusimos en el proyecto fue esa oficina de regeneración de barrio, que como en realidad esta propuesta era uno de los pilotos de Repuebla, dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo. Estoy de acuerdo con lo que vamos a desarrollar. Ahora va a haber una oficina de regeneración de barrio con 4 pilotos, ¿no? Claro. O sea que ahí también Laredo, las Laredo han servido para que se enriquezca la accesible para los vecinos, donde puedan pedir información,
que puedan incluso aprovechar para tener reuniones de distintos temas que puedan preocupar. O sea, tiene que ser como el corazón de Puebla Vieja, el corazón de los vecinos, un centro de pedir información, incluso pues, si el tema ese de locales vacíos, que se posibilitase esa oferta, que una persona que esté interesada pueda ir allí y preguntar, oye, ¿cómo va? O sea, un sitio vivo, un lugar vivo y abierto al público. Y entendemos que el proyecto Europa financia parte de la puesta en marcha de esa oficina, pero claro, la idea es que tenga vocación de continuidad. El proyecto dura 4 años, empieza este año hasta el 2027, pero la idea es que una vez que se acabe el proyecto, que la oficina de regeneración de Laredo ya siga adelante, claro. Pues yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora, donde ha quedado bastante más claro, ¿no? Lo que son los dos, el Plan Puebla y el proyecto Reyen, para que la gente nos pueda entender. Os quiero dar las gracias para poderlo explicar. La Concejalía también de Patrimonio de Puebla Vieja, por supuesto, está involucrada al 100% en que todo esto salga adelante junto conmigo, va a tener mi apoyo 100%, porque era yo el antiguo concejal de Puebla Vieja y estamos ahí los dos todos los días hablando de lo mismo, ¿no? Y bueno, y decir que va a haber más programas enriquecedores de este tipo y de información donde vamos a estar, pues bueno, hoy es el programa de inicio, pero vamos a estar en contacto con todos vosotros también a través de los canales de las redes sociales. Espero que esta iniciativa os guste. Creo que es una iniciativa de contacto directo con toda la ciudadanía de Laredo y que nos pueda escuchar y poder explicar lo que a veces no podéis acudir a charlas, ¿no?, presenciales o a explicaciones que quizás no podamos dar en otros determinados foros. Pues aquí en este salón, en esta casa del ayuntamiento, os podamos grabar y transmitir en esta serie de proyectos que son muy interesantes, o de propuestas o de inversiones que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente daros las gracias por habernos escuchado, que pronto vamos a volver a tener otro día de estas características. Y bueno, pues en nombre de todos los que estamos hoy aquí, pues os damos las gracias y hasta la próxima.